Exactamente, Gaby, muchísimas gracias. Estamos en el Parlamento porque vamos a conversar con el diputado nacionalista Abdala sobre esto, sobre la rendición de cuentas. Un día clave porque hoy se tiene que votar en el plenario y arranca en un rato nada más. Muchísimas gracias por estos minutos, diputado. Bueno, día clave entonces para esta votación de la rendición de cuentas que se votó en la comisión, pero hoy pasa al plenario de la Cámara y hay algunos artículos ahí que la oposición no acompañaría, entre ellos el aumento de tope de deuda, ¿no? Buen día para usted. Muy buenos días. Sí, efectivamente es así. Yo creo que lo relevante y lo principal de todo, porque no podemos perder el foco del análisis, más allá de que se han agregado temas a la discusión, que han generado diferencias, es que el país va a tener rendición de cuentas. Y eso me parece muy importante en términos de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en términos del funcionamiento institucional del Uruguay. El gobierno propuso una rendición de cuentas, presentó un informe y el Parlamento lo va a aprobar, con votos del gobierno y con votos de la oposición, más allá de diferencias que también tenemos con algunos contenidos del informe. Pero esto me parece muy importante señalarlo. Es verdad que, como usted lo menciona, el proyecto de rendición de cuentas viene acompañado de algunos artículos que nos tomaron un poco por sorpresa, porque no los esperábamos. El gobierno apuró mucho el trámite de todo esto, entre ellos ese del endeudamiento, del incremento del tope del endeudamiento que el Poder Ejecutivo está solicitando, y ahí tenemos diferencias que son de forma y de fondo. De fondo porque el gobierno vincula ese incremento del endeudamiento con los gastos postergados, con aquellos compromisos que es verdad se contrajeron, nadie lo ignora, en el periodo pasado, en el último año, y que tendrán que cancelarse en este año 2025, cosa que no es ninguna novedad. En todos los cambios de gobierno, en todas las transiciones, ocurre que queda lo que se llama una deuda flotante, que casualmente la de ahora es equivalente a la que tuvimos en términos del Producto Bruto hace 5 años, cuando asumió el gobierno del presidente Lacalle Pou. Y entendemos, por lo tanto, que el gobierno no necesita, porque tiene los créditos para cancelar esas deudas, pero además no necesita tampoco, o menos necesita, incrementar el tope de deuda, porque aunque eventualmente pueda tener que a la postre endeudarse por un monto mayor, tiene los mecanismos legales para hacerlo. No es que esto bloquee o le ponga un tope impenetrable al Poder Ejecutivo a la hora de desarrollar su plan económico. Claro, pero esos mecanismos legales, el salvaguarda, lo que se llama, referiría a situaciones especiales, como por ejemplo fue una pandemia. No, sí, pero no tanto como eso. Yo creo que ahí se está, digamos, realizando una interpretación, a mi juicio, muy apocalíptica del artículo, es el artículo 699 de la ley 19.924, de la ley de presupuesto del periodo pasado, que establece una serie de referencias a situaciones excepcionales, pero no de una manera taxativa, de una manera más bien descriptiva. Tanto es así que el año pasado la administración anterior utilizó esa cláusula de salvaguarda en 2 oportunidades, la última el año pasado cuando por razones estrictamente económicas, es decir, una situación de una caída de la inflación mayor a la esperada, impactó en la recaudación, eso impactó por supuesto también en la realidad fiscal del país, y el gobierno debió endeudarse por una cifra mayor. Lo hizo, nadie planteó el más mínimo reparo ni objeción, recorrió los mecanismos correspondientes, informó a la Asamblea General, vino a explicar al Parlamento, y reitero, esto tampoco implica terminar aquí la discusión. Yo creo que hubo un adelantamiento de los tiempos. Este planteo del Poder Ejecutivo, a mi juicio, pudo y debió haberlo hecho en la instancia presupuestal, que probablemente lo termine haciendo de nuevo en el próximo mes de agosto, y ahí lo volveríamos a discutir. Y ahí podríamos discutirlo ya con mucho más información de la que disponemos hoy, porque allí ya podremos discutir a la luz de una propuesta presupuestal, que es la que el Poder Ejecutivo tiene que formularle al Parlamento y que hasta ahora no se la ha formulado, y es lógico que no se la formule porque todavía está dentro de los plazos. Bien, sí, se puede llegar a pensar, en todo caso, de que si se vota si la oposición vota ese tope, el aumento del tope de deuda, de alguna manera le daría la razón de que la situación fiscal no está tan bien como se dice, sino que está un poco más deteriorada. ¿Se puede leer desde ese lugar? Bueno, yo creo que se puede leer. Las lecturas políticas siempre son legítimas y esto se da, todos sabemos, en el contexto de una discusión política que el gobierno, a mi juicio, ha intentado apuntalar la idea de que la situación es mucho más grave de la que el gobierno se imaginaba,
faltaba y que por eso entonces están teniendo dificultades. Yo creo que están teniendo dificultades porque las promesas electorales fueron de tal magnitud que ahora el ministro de Economía, con mucha sensatez, transmite que no están dadas las condiciones porque el país tiene que crecer más, porque hay que aumentar la recaudación. Ahora, la realidad del país es la realidad del país. Que tuvimos menos déficit este año que hace 5 años, los números están a la vista. Es decir, el déficit primario, el déficit del gobierno central más el BPS fue de medio punto menos en el 2024 que en el 2019. Ese es un dato. Después el gobierno le agrega todos estos gastos. Ahora, ese es un ejercicio que a mi juicio no es del todo honesto, lo digo con mucho respeto, porque no vale agregar los gastos postergados en el 2024, pero no agregarlos en el 2019. Si queremos hacer un debate político, ¿no? Si queremos llevar las cosas a ese terreno. Ahora, sin llevarlas a ese terreno, repito, yo creo que aquí lo que hay es un apresuramiento. El gobierno está en plena ejecución del presupuesto del año 2025, que está vigente, estamos en junio, estamos a mitad de año. Esto mismo, por ejemplo, hace 5 años el aumento del tope no se planteó en la rendición de cuentas, se planteó en la ley de presupuesto, que estableció un tope máximo, estábamos en plena pandemia, muy alto, similar a este que quiere el gobierno ahora de 3.500 millones de dólares, pero que ya estableció para el 2021 un tope sensiblemente menor, equivalente al que tenemos hoy, al que se mantuvo durante los últimos 5 años. Bien. Estos gastos postergados refieren a Ferrocarril Central y ACE, ¿no? Y Sí, medicamentos de alto costo. Sí, efectivamente. ¿Qué pasaría entonces si no se vota? No, los créditos están, repito, estamos a mitad de año, el gobierno tiene mecanismos, tiene instrumentos para cancelar esas obligaciones, que además creo que, repito, tenemos que ubicarlas en el contexto. La deuda de ACE es importante, pero también ahí si establecemos comparaciones y actualizamos la deuda que tenía ACE en el 2020 en valores constantes a valores del 2024, la de ahora es mayor, pero veremos que no estamos hablando de una diferencia escandalosa. En cuanto al Ferrocarril Central, los 144 millones que nos dice el gobierno que acordó con la empresa concesionaria obedecen a pagos que no se hicieron porque no correspondía hacerlos, porque los informes técnicos todavía no estaban. El gobierno anterior tuvo que enfrentar deudas vinculadas con la inversión del Ferrocarril Central mayores a esos 144 millones, de cerca de 250 millones de dólares que heredó de los gobiernos anteriores como consecuencia de algunas adendas que hubo que firmar en cuanto a defectos en el diseño del contrato que se hizo en su momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que las administraciones implican la continuidad de temas que en el país trascienden una administración y la otra. Ningún país y ningún gobierno empieza de cero. Hay una continuidad en todos los procesos. Bueno, eso es lo que está condicionando esta discusión. ¿No convenció en lo que dijo el ministro O'Donnell, entonces? Bueno, no, la instancia con el ministro O'Donnell fue muy positiva porque nos dio muy buena información. Creo que además, claro, siempre ponemos el foco en lo que nos divide, pero tuvimos coincidencias muy importantes. Yo le reconozco al ministro la honestidad de haber señalado y reconocido todos los indicadores que mejoraron en el periodo pasado, en el año 2024, que a la gente más le importan, ¿no? Más empleo, menos desocupación, menos pobreza, más salario real que creció en el 2024 con relación al 2019, una economía que creció un 3%, eso es auspicioso, el aumento de las exportaciones, el aumento del consumo en los hogares. Bueno, eso es parte de la rendición de cuentas. Y en eso, por cierto, tenemos coincidencias y nosotros le reconocimos al ministro la seriedad y el rigor de haber incluido todos esos datos en esta misma rendición que hoy estamos votando. A las 10 de la mañana empezaría el plenario. ¿Piensa usted que va a haber cambios con respecto a la votación de la comisión? Y la actividad parlamentaria es dinámica, no sabemos qué puede ocurrir, lo veremos en sala. La posición de los partidos de la oposición es muy clara porque fue la que expresamos el jueves pasado en comisión. Estaría ahí un poco que no se sabe qué hacer, cabildo abierto. Bueno, Cabildo Abierto no integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo tanto no tuvo que expedirse. Veremos ahora en sala cómo se da el juego de las mayorías y las minorías. Y cualquiera sea el resultado, el país va a seguir andando, va a tener rendición de cuentas, repito que eso es lo que está fuera de discusión y es muy importante. Y bueno, y después será lo que tenga que ser y todos aceptaremos el resultado con el mayor republicanismo y esto pasará al Senado y en el Senado se escribirá la segunda parte de esta misma historia. Bien, ¿cuánto tiempo tiene el Senado? Formalmente 45 días, pero estamos hablando de una rendición de cuentas muy especial, que es la del último ejercicio del gobierno anterior. Es estrictamente una rendición de cuentas. Creo que deberíamos concentrarnos en eso, que obviamente nunca demanda
todo el plazo, todo el tiempo. Sí, en los otros ejercicios es habitual que lleve más tiempo el análisis, porque no es solo rendición de cuentas, es rendición de cuentas con ajuste del presupuesto del propio gobierno que está en pleno ejercicio del poder. Muchísimas gracias, diputado. No, a ustedes, con mucho gusto. Ahí está, entonces, estaba la palabra del diputado del nacionalista Abdala. En un rato nada más vamos a estar conversando con Mariano Tucci del Frente Amplio, también sobre este tema, sobre la rendición de cuentas que se vota hoy en el plenario de la Cámara.